Bien, amigos, cada vez que uno quiere renovar algún programa o quiere renovar alguna sección de un programa, uno busca a ver cuáles son las lagunas que quedan y que hay que llenar. Una de ellas, pensando uno en todos estos días que ha tenido tanto tiempo para pensar, tengo el libro que me manda Héctor José Rizek, ya lo tengo lleno y estamos comenzando el año, de temas. Un tema es, el médico dominicano piensa, y el colegio médico le ha hecho creer lo mismo, y en cierta forma es así, que todo médico tiene su futuro en el sector gubernamental. Y no es así. Hay una etapa del médico en que el médico hace su pasantía. La pasantía es un reducto de algo que ya pasó, y es el pago que devuelve el médico a la universidad y al Estado por la educación que le dan en la universidad. Entonces dice, te voy a pagar la carrera, pero tienes que devolverme un año de servicio. Pero un año que no tiene mucha significación, porque es el momento en que el médico pone al servicio del Estado y del paciente conocimientos sin experiencia. Y entonces resulta que ese año también es un año de entrenamiento. Eso hace que el principal sector de la profesión esté realmente en el sector privado. Ese sector privado, a veces uno se confunde porque a veces el médico trabaja de 2 a 5, pero trabaja por la mañana en un hospital. Pero no es así. Hay médicos que trabajan todo el tiempo en el sector privado. Tienen su consultorio, su clínica, o trabajan dentro de una clínica y trabajan 24 horas, es decir, un horario de consultas y otro horario de emergencia, sobre todo algunas especialidades. Hay algunos problemas, y es que la ciudadanía percibe el médico como una clase privilegiada, no solamente por la dignidad de que nos cuida la salud, sino por el problema de que no parece médico. Entonces usted tiene que tener un comportamiento social y económico que se corresponda con la profesión. Usted limpia unos zapatos y le da un peso a un muchacho y te dice, ese no parece médico, porque ellos esperan unos honorarios mayor. Y así es todo. Si no se viste dignamente, no parece médico. Si no trata al paciente como debe de ser, no tiene ética de médico. Óigame, el médico tiene muchas cosas que tiene que cuidar, que cuestan todas. Y ahora resulta que el médico ha tenido que buscar especialidades que le produzcan más ingreso en el tiempo que le queda, porque también el médico comienza a ejercer después de los 30 años, hasta los 30 años se está entrenando. Y a los 50 ya tiene 20 años de ejercicio, con hijos, con la universidad, con problemas, con actualizarse a un médico, le vale más de 20,000 o 25,000 dólares al año adicionalmente por congreso y esas cosas. Miren, nosotros, hay un médico que hemos invitado, que pertenece a otro grupo de médicos, que es que dentro de ese ejercicio privado tiene el problema de que es médico de médicos o de familia de médicos. Y ese es un problema. Ese era un problema grande y ahora es todavía grande, porque el médico va donde uno sabe que el colega sabe, pero entonces le quita su tiempo porque el médico no le cobraba al paciente. Ahora con los seguros dice, bueno, no me cobra, pero si tengo el seguro, cóbralo. Es el doctor que tenemos hoy, el doctor Bastardo. El doctor Bastardo Ramón es amigo, querido de toda la vida,
y es médico de médicos, es médico de nuestra familia. Y todos los tifoideas que nosotros tenemos se las mandamos a él. Tifoidea es una expresión que usábamos antes cuando el paciente no pagaba. Y le mandaba una tifoidea. Una bola. Ramón es una bola. En la actualidad se llama una bola. El doctor Ramón Bastardo nos va a tratar este tema. Primero, doctor, en este proceso, a partir de marzo, usted es ginecobstetra, marzo del 2020, estamos en enero, de manera que las personas que se embarazaron en abril ya deben estar dando a luz, o si fue en el curso del año, debe estar embarazada. El embarazo en clase media, que es su tipo de paciente, ha aumentado en este año. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación a mi programa, este prestigioso programa, porque es el programa que yo veo todos los días. Que no en la lo mañana, saben. todos los días. Realmente sí, en todas las clases sociales ha aumentado la tasa de embarazo. ¿Usted entiende que fue por el confinamiento, porque tuvieron que estar más tiempo en la casa? Yo entiendo que sí. Bien. Por supuesto que sí. Doctor, la emergencia en ginecología obstetricia, no el parto que ustedes están sujetos a ir en cualquier momento, la emergencia ha aumentado en los hospitales. Por supuesto. Privado. Sí. Claro que sí. Ha disminuido la consulta y ha aumentado la emergencia. ¿Y esa emergencia es COVID o las otras enfermedades como que se han aminorado? No. No es que se han aminorado. Realmente siguen ahí. Las emergencias, lo que ha pasado es que el paciente ahora lo piensa más para ir. Y a veces se aguanta a ver si se mejora. Solamente va cuando es extremo. Solamente van cuando es extremo. Aunque ya hoy por hoy, la gente le ha perdido prácticamente el miedo al COVID, un error grandísimo, y ya están yendo con más frecuencia a la emergencia. También hay otro detalle, es que al haber muchos consultorios médicos cerrados, porque muchos médicos se alejaron por temor al COVID, sea por una u otra razón, por su edad, por patología agregada, porque sencillamente no querían. Entonces el paciente tuvo que verse obligado a ir a la emergencia. Y esa consulta de los que no pueden hacerla por telemedicina, también disminuyó esa consulta física. Es decir, una mujer que mensualmente tuvo que irse a chequear un embarazo a un obstetra, ¿ha disminuido esa visita si no tiene sintomatología? Sí, bastante. Bien, doctor, hablamos después de las compañías de seguro, pero en el ejercicio de la medicina hay una tendencia, no de ginecología obstetricia solamente, sino una tendencia de que el cardiólogo se hace intervencionista, porque en lo que hace una consulta en 1,000 pesos, pone un stent en 400,000 pesos. Claro. Y aunque ese stent no es de él, porque también tiene el valor del stent, pero por lo menos hay 100,000 pesos en un día. También un otorrino, pues te arregla un tabique nasal como estética, un oftalmólogo te arregla los párpados. El ginecobstetra solamente tenía una salida, que era para su tranquilidad. Tenía la cesárea, porque así sé que esa mujer va a dar a luz tal día a tal hora y me puedo programar, pero también cobraba un poco más para la cesárea. Ahora se cobra por lo mismo. ¿Qué otra forma tiene el ginecobstetra de aumentar sus ingresos si sus horas son limitadas? ¿Tienen alguna cirugía estética? ¿Reparan vulvas? ¿Qué hacen? Sí, bueno, fíjese, doctor, en el año 98 yo regresé de México con una subespecialidad que se llama urología ginecológica y reconstrucción de piso pélvico. Eso tiene que ver con todo lo que es la pérdida de orina en la mujer. ¿Y ese piso pélvico no es del urólogo? No, por eso se llama urología ginecológica. Realmente, hoy en día en el mundo hay médicos urólogos que tienen la subespecialidad también, pero de hecho a ellos les tarda más tiempo hacerla.
O sea, cuando yo lo hice eran 8 meses. Cuando lo ponían al urólogo eran 2 años. Y ese médico que ya fue profesor suyo por la edad que tuvo, que cuando hacía una cesárea tenía siempre un urólogo para identificar los uréteres. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente pero ya no es necesario. No, eso no es necesario hace muchos años, ni siquiera en las histerectomías. Por ejemplo, yo no recuerdo cuando yo he entrado con un urólogo a hacer una histerectomía, que es donde más cerca uno está del uréter, y no recuerdo cuando lesioné un uréter tampoco. Las histerectomías son totales y parciales. Hay de los dos tipos. ¿En qué consiste para que el público entienda? La histerectomía total es cuando usted quita el útero y también el cervix o cuello de la matriz. La histerectomía parcial es cuando usted solamente estirpa el útero y deja ¿qué pasa el cuello. con los ovarios en las dos tipos? Entonces, cuando usted estirpe el ovario, se llama salpingoforectomía, porque cuando usted se lleva el ovario, también se lleva la trompa. No tiene sentido dejar la trompa. Y cuando se ve el cuello, ¿se ve una parte de la vagina? No. Si la técnica es buena... Y el hocico la cosa que entra ahí, ¿no se va un pedazo de la vagina? No. Si la técnica es buena, el médico tiende a ser cuidadoso con eso porque la vagina tiene un tamaño determinado para acoplarse con el pene. Entonces el médico sabe que no puede extirpar mucha vagina porque entonces va a haber dificultad en el coito o dispareuria. ¿Es un concepto errado o tiene algo de realidad el que una mujer histerectomizada, es decir, que se haga una histerectomía, disminuye su líbido y la pareja, esa es una mujer está vacía, no tiene nada adentro? ¿Realmente es así? Es un tabú, es un concepto no, eso no es verdad. errado. No, señor, el órgano de la copulación es la vagina por excelencia. El útero ni los otros genitales tienen nada que ver con eso. Eso es así. Doctor, en este tiempo en este año, los problemas de COVID le han alterado la situación de los pacientes, de las mujeres embarazadas. Bueno, sí, claro, porque hay un protocolo que uno está tratando de llevar y esto altera todo lo que es la dinámica del consultorio. Pero cuando la paciente, si estoy embarazada y tengo COVID, ¿qué pasa? No, nada, el seguimiento como ¿Y una se paciente maneja normal? Sí. ¿Y los medicamentos los pueden tomar todos? La mayoría de ellos. Carlos. Y hasta una vacuna podría recibir una embarazada. Todavía eso está en prueba en el mundo. Todavía la vacuna para el COVID entre embarazadas y niños no se ha aprobado, se está probando. O sea, los estudios están en la etapa 1 en este momento. Bien. Riesgos para el feto en una persona, una mujer que esté embarazada. Que ¿Con tenga COVID? Sí. No, ninguno. De hecho, se ha demostrado que prácticamente la mayoría de los niños nacen negativos. Doctor, ¿va mucho la pareja al consultorio suyo? Es decir, ¿va el hombre mucho o eso es algo que es como antes, que eso es problema de la mujer? No, va con frecuencia hoy en día. Va más. Claro, de hecho, por el protocolo ahora mismo hemos tenido conflictos con parejas que han ido toda la vida con sus esposas. Que mira, no puedes pasar, por favor, entiende la situación. Y algunos se sienten un poco, como no me dejaron entrar. Bien. Es más, hay algunos que después que la señora sale, entonces ellos entran. Doctor, ¿cómo están las cosas? Porque se preocupan, quieren saber cómo va todo. ¿Las multíparas tienen un comportamiento diferente a la primeriza? Por supuesto que sí. ¿Y los maridos también? Sí, claro. Claro. ¿Y entran a la sala de operaciones? En algunas ocasiones hay maridos que entran toda la vida, a todas las cirugías. Siempre quieren estar ahí. Doctor, hablando de los seguros, se supone que hay un seguro universal y que la maternidad está dentro del seguro. Pero hay un gran problema y es que las tarifas tienen que ser ajustadas a lo que ese paciente, el Estado o el patrón le pagan a la ARS. Por tanto, ellos tienen que cuidar mucho el que lo que ellos pagan no sea menos de lo que consuman en servicio. Es un negocio, como dijo alguien aquí, la salud no tiene precio, es lo más preciado, pero tiene un costo. Claro. Entonces resulta que las tarifas que tienen las compañías no les da
al médico del sector privado y hay que hacer lo que se llama el copago. Así es. Ese copago hoy día es un problema, Sí, lo es. aún en clase media. No, en clase media lo pagan sin problema. Y por ejemplo, un embarazo, que la mujer vaya desde el segundo mes, desde que ya diagnostique segundo mes su embarazo, hasta que tiene el parto, termina, viene el neumatólogo, ya usted ya es un pediatra. Ese proceso tiene un precio. ¿En cuánto anda un tratamiento de una embarazada? Puede costar más de 150,000 pesos. Entre medicamentos... Desde que comienza el diagnóstico hasta que da a luz. Por ahí anda, Anda. por ahí ronda. ¿Y cuánto de eso paga una ARS? Aproximadamente el 60%. Puede pagar 50,000 pesos. Sí. Dentro O de sea, eso, entre la clínica, los Sí, datos sí. del médico. ¿cuánto ustedes le dan a un parto normal? ¿Un día o 2 días? Un día. Un día. ¿Cuántas sonografías usted le gustaría hacer y cuántas autoriza la ARS? A mí me gustaría hacer cuantas fueran necesarias. No, pero vamos a suponer en tiempo normal, una mujer que no tiene ningún problema. 3. Las ARS 3 en los cubren 8 tres. meses. Cubren 3. Primero trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Pero en el tercer trimestre, en el primero, necesariamente deberían de tener 2 a 3 sonografías. Y en el último, 2 a 3 más. Doctor, el sexo, ¿en qué mes usted lo tiene en la sonografía? Alrededor de la semana 16. 4 meses. Saliendo del primer trimestre. Ya en el 5º mes se sabe si es varón o Sí, hembra. claro. Sí, claro. Es una pregunta muy personal del paciente. La curiosidad por el sexo influye mucho en la sonografía. Cuando la Sí. paciente te requiere, quiero saber qué es. El 99.9% de las mujeres, desde que tienen aproximadamente 15 semanas, ya quieren quieren una sonografía saber. para saber el sexo. Doctor, independientemente de que en el esfuerzo de una paciente en el trabajo de parto, o por una preeclampsia, o por una hipertensión, o por una ruptura de un aneurisma intracraneal que no sabía que tenía, eran las causas que en la época mía se morían las mujeres de parto. Hoy, que no sean esas 3 causas o esos 3 causales, ¿cuáles son las pocas veces que una mujer se puede morir dando a luz? Bueno, ya se ha disminuido muchísimo la mortalidad materna, sobre todo a nivel privado. Porque ya ustedes tienen la posición con tiempo. Sí, ya, eso es así. Ahora, a nivel público aún continúan alguna tasa de mortalidad que no es la ideal. La han disminuido, pero no es la ideal. Hemorragia posparto y los trastornos hipertensivos, eclampsia sobre todo. Esos siguen siendo las causas más comunes de muerte materna. Que cuando te dicen muerte materno-infantil, es decir, la mamá o el niño, ¿cuál de los, se mueren los dos o hay No, una si muerte? es materno-infantil son los dos. Son los dos. Sí, cuando es materna es solo la madre. Yo Entonces, le voy a poner un caso que usted no conoció porque usted no había nacido o ya estaba muy chiquito, y es el siguiente. Durante la era de Trujillo se dio a conocer un caso en que una muchacha era esposa de un oficial de la Fuerza Aérea. Esa muchacha murió en la clínica Abreu a consecuencia de una hemorragia. Se difundió que una hija de Trujillo influyó en la muerte de ella por celos. Yo hablé con el obstetra, que fue el obstetra de mis hijos, y me dijo, yo atendí a esa señora. Esa señora me la trajeron del sur en un avión y tenía un problema de coagulación que no se paró y murió. Todo lo de la política es mentira. Cuando él me dijo a mí un problema de coagulación, ¿de qué me estaba hablando? bueno, hay varios. El más común durante los meses o durante el embarazo
es un síndrome que es la deficiencia del factor 8 de la coagulación. Pero solamente en el momento del parto o el paciente se puede diagnosticar antes. ese Se factor? puede, hoy en día se diagnostica antes. De hecho, ya casi no hay mortalidad por eso, porque hay sustituto de plasma, hay el factor 8, o sea, los medicamentos ya los hay, ya existen. Entonces, normalmente el paciente tiene historia de trastornos de sangrado durante sus periodos y se mandan a estudiar, se hacen estudios, llegan los diagnósticos y entonces se medican el paciente. Se Doctor, tienen todas las precauciones necesarias. como no hay prisa, porque vamos a tener doctor Bastardo por mucho tiempo y en la revista vamos a ver si lo comprometemos. Una pregunta. No lo voy a meter en el lío del aborto, porque su trabajo no es abortar, sino que nazca mucha gente. Claro. El tema es... Trabajo y el negocio. También, que la gente paga. sí. Pero el tema es, mire, hay un caso de un médico, por cierto, que tenía su consultorio en Gasco y estaba de moda. Era el doctor que estaba de moda. Sí. Todas las damas de la sociedad iban donde él, al punto de que él no recibía a las muchachas de servicio, sino que tenía otro horario para la sirvienta, porque no quería sentar en el antedespacho la patrona y la otra. El cuento es que en ese momento se puso de moda la ligadura de trompas. Okay. Y él cobraba 100 pesos por un parto y 125 por una ligadura de trompa. Y le decía a la señora, tú tienes esos senos muy lindos y tú tienes tu cuerpo muy bien. Te recomiendo que después de ese primer parto te hagas una ligadura. El asunto es que él ligó todas sus pacientes. Wow. Y después tuvo que poner una fábrica de plástico claro. En la parte alta de la ciudad. Claro. La pregunta es la siguiente. Doctor, aquello, ya con la sonografía y los avances, de la madre o el niño en el aborto, es muy común. Es decir, usted puede en un momento decir, hay que hacer un aborto porque puede morir la mamá y si salvo la mamá, se muere el niño, uno de los dos. ¿Eso es posible o eso ya es muy difícil? No, eso todavía existe, pero no es común. ¿En qué caso es posible? No es común. Bueno, hay pacientes que tienen cardiopatías con hipertensión pulmonar que uno sabe que... ¿Y eso se averigua en el momento del parto? No, eso se diagnostica antes. ¿Y se puede diagnosticar antes de salir embarazada? Si ella tiene una precondición. Sí. Dice, mira muchacha, tú te acabas de casar y tienes este problema. Claro. En Estados Unidos inclusive piden un examen prenupcial. Sí, y hay estados que en el pasado hasta con las pruebas sanguíneas tenía derecho a... ¿Tú te quieres casar? Tráeme tu prueba de sangre y la de tu esposa. Exacto. Existe el problema ese de consanguinidad en los recién nacidos. Inmunización RH. Sí, y todavía lo hay. Menos común cada día porque ya hay como 10 vacunas. Y ya se pueden hacer antes del embarazo. No hay que esperar el último momento. No, siempre la vacunación tiene que ser en el posparto porque hay que esperar que el niño ¿A quién nazca? Se vacuna? ¿Al niño o a la mamá? A la madre. Hay que esperar que el niño nazca para saber el tipo de sangre del niño. Si el niño tiene un tipo de sangre positivo, entonces la madre negativa se vacuna. ¿Cuáles son los 3 tipos que chocan? El papá, el hijo y el niño. El papá, el hijo y el niño. ¿Qué deben de tener? Para que haya problema. Para que haya problema, la madre debe ser RH negativo, sí. El padre RH positivo y el niño salir con el RH del padre. Entonces esos dos RH dentro del vientre dan problemas. Porque es la misma sangre que se mete. Es la sangre, claro, es la sangre del padre. ¿Cuáles son las 3 causales? Ahora que se discute el aborto. Si ha sido producto de un incesto, producto de una violación o un recién nacido que sea incompatible con la vida. O sea, ¿la vida de la mamá o la No, la vida del niño. Ok, una pregunta. Como médico, ¿ustedes fijaron una posición con esto de la modificación del código? Yo no he fijado ninguna, porque yo lo que apoyo es la iglesia cristiana. Entonces la posición mía es en contra del aborto. ¿De todo tipo? De todo tipo. Doctor, usted decía la vida del niño. Yo comparto mucho con él. Doctor, eso con el doctor. Usted decía la vida del niño y cuando la vida de la madre es la que está en riesgo, ¿no es una causal? Bueno, no. Las 3 causales son las que yo le di. Producto de insecto, o sea, las que están en la ley, lo que se está discutiendo. El producto de un insecto, de una violación o un niño que sea incompatible con la vida.
Y que si- se sabe. Y si, si Yo he el niño tenido se salva, pacientes que han pasado el embarazo hasta los 9 meses, que tiene un anencefálico, por ejemplo. Un Sí, niño que un no tiene bóveda microcefálico que se sabe que no va a pensar. No va y a- que eso es una cosa que la misma iglesia está repensando. Pero hay respuesta muy dura para el incesto. Es decir, si un padre viola a una hija, Claro. ¿por qué matan al niño y no al padre que es violador? Eso es la verdad. Eso Eso es la verdad. ¿Por qué Eso no? es la Porque verdad. entonces van a matar a la muchacha. No, porque el asunto es matar al que no se puede defender. Al que- bueno, Bueno, eso es doctor, lo que pasa. gracias. Vamos Mire, a hablar. hay una preguntita dime, más. dime. Endometriosis. Es muy frecuente y es algo que surge bajo ciertas condiciones médicas de la paciente. Bueno, tiene varias teorías. La fundamental de la endometriosis es la teoría de la transmigración retrógrada de la menstruación, de la sangre del periodo. Claro que es frecuente y común. Y el diagnóstico es histopatológico, o sea, para tú hacer el diagnóstico de endometriosis, tiene que tener una biopsia y que el patólogo te diga es una endometriosis. Vamos a darle las gracias al doctor Ramón Bastardo, ginecólogo obstetra. Nos acompañó nuestro amigo aquí en la revista 110 del día de hoy. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas felicidades. Un feliz año para usted y su familia. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias.